Imagina por un instante que los científicos estén a punto de anunciar un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la historia, la biología e incluso la filosofía. Pruebas concretas de que una civilización avanzada existió en la Tierra hace 100 millones de años. Suena a ciencia ficción, pero esta idea ha ganado fuerza en ciertos círculos científicos y entre entusiastas de la arqueología alternativa. Después de todo, ¿qué sabemos con certeza sobre los últimos 100 millones de años? Estábamos en pleno periodo Cretácico, dominado por dinosaurios, con continentes en posiciones muy distintas a las actuales. La vida inteligente, según el consenso actual, no aparecería hasta decenas de millones de años después. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si hubo un florecimiento de inteligencia, quizás no humana, quizás no terrestre como la imaginamos, mucho antes de que el Homo sapiens fuera siquiera una posibilidad evolutiva? Esta pregunta no es solo provocación, desafía nuestra comprensión del tiempo, de la evolución y del propio significado de civilización. Para entender el impacto de esta hipótesis, debemos recordar qué dice la ciencia sobre la Tierra hace 100 millones de años. Estábamos en el apogeo del Cretácico, los dinosaurios reinaban, las primeras flores surgían y los mamíferos eran pequeños y discretos. No existían los primates, mucho menos los humanos. La atmósfera era más rica en oxígeno, los océanos más cálidos y los continentes aún se separaban entre sí. En medio de este escenario, la idea de una civilización tecnológica parece absurda, ¿pero lo es realmente? Después de todo, la inteligencia no es exclusiva de los primates. Pulpos, cuervos e incluso ciertos dinosaurios pudieron haber tenido niveles sorprendentes de cognición. Si alguna especie hubiera evolucionado para manipular herramientas, construir estructuras o desarrollar formas primitivas de escritura, sus rastros podrían haber sido borrados por el tiempo geológico. Al fin y al cabo, 100 millones de años es tiempo suficiente para que montañas nazcan y desaparezcan. A lo largo de la historia, varios artefactos llamados OOP-ARTS, objetos fuera de lugar en el tiempo, han surgido como rompecabezas para arqueólogos. Un ejemplo famoso es el llamado tornillo de Coso, encontrado dentro de una roca datada en más de 300.000 años, con una apariencia claramente industrial. Aunque muchos de estos casos tienen explicaciones prosaicas o se consideran fraudes, alimentan la curiosidad. ¿Y si algunos fueran genuinos? ¿Sería posible que, en excavaciones profundas o análisis de núcleos geológicos, encontremos rastros de metales procesados, plásticos antiguos o incluso patrones geométricos artificiales enterrados en capas prehistóricas? La geología, por su naturaleza, tiende a reciclar la corteza terrestre, pero no todo desaparece. En ciertos ambientes, como desiertos estables o fondos oceánicos inalterados, los vestigios podrían sobrevivir. La comunidad científica, con razón, es extremadamente escéptica ante civilizaciones tan antiguas. El registro fósil es vasto, y hasta hoy no hemos encontrado herramientas, estructuras ni señal inequívoca de actividad tecnológica en ese periodo. Además, la evolución de la inteligencia compleja requiere condiciones muy específicas: tiempo, estabilidad ambiental y presiones selectivas favorables. La mayoría de los biólogos argumenta que, incluso si una especie hubiera desarrollado inteligencia en el Cretácico, difícilmente habría alcanzado lo que llamamos civilización antes de ser eliminada por eventos catastróficos, como la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Aún así, algunos científicos serios, como el astrofísico Adam Frank, ya han especulado sobre la posibilidad de civilizaciones industriales prehumanas, no necesariamente con ciudades, pero con impacto ambiental detectable, como alteraciones isotópicas o capas de contaminación sedimentaria. Pero, ¿cómo detectaríamos los restos de algo tan antiguo? La respuesta podría estar en nuevas tecnologías. Satélites de alta resolución, sensores subterráneos y algoritmos de inteligencia artificial están empezando a identificar patrones anómalos en formaciones geológicas, estructuras simétricas, alineamientos geométricos o composiciones químicas que no se explican de forma natural. Además, los estudios sobre la huella del antropoceno, es decir, las marcas que nuestra propia civilización dejará en las rocas futuras, ayudan a modelar qué buscar en capas más antiguas. Quizás no encontremos edificios, pero sí picos de elementos raros, microplásticos fosilizados o incluso isótopos de plutonio que solo existen en reactores nucleares. Si una civilización usó energía atómica o quemó combustibles fósiles hace 100 millones de años, parte de eso podría seguir allí, escondido en las rocas. Si algún día aparece la prueba, un artefacto irrefutable, una anomalía geológica confirmada por múltiples equipos, las consecuencias serían profundas. La historia humana dejaría de ser el pináculo de la inteligencia en la Tierra y se convertiría en solo un capítulo reciente de una saga mucho más antigua. Religiones, filosofías e incluso nuestra autoimagen como especie se verían obligadas a adaptarse. Los mitos antiguos sobre dioses o civilizaciones perdidas cobrarían nueva luz. Más importante aún,
comprenderíamos que la inteligencia puede florecer, desaparecer y florecer nuevamente, quizás varias veces. Eso nos llevaría a repensar no solo el pasado, sino también el futuro. ¿Estamos destinados a desaparecer como esa civilización hipotética? ¿O finalmente aprendimos a perdurar? Una cosa es segura, si la ciencia confirma esta posibilidad, nada volverá a ser como antes. Además de los vestigios físicos, otra pista podría provenir de los mitos y tradiciones orales de culturas antiguas. Muchas civilizaciones hablan de eras anteriores a la nuestra, ciclos de mundos destruidos y renacidos, dioses que caminaron entre los humanos o civilizaciones que dominaban los cielos y los mares. Aunque la mayoría de estas historias se interpretan como simbolismo religioso o alegoría, comparten temas sorprendentemente similares en continentes distintos. ¿Sería posible que estas narrativas conservaran ecos distantes, quizás distorsionados por el tiempo, de una realidad mucho más antigua? Claro, esto roza la especulación, pero si combinamos esas tradiciones con anomalías geológicas o arqueológicas, tal vez surja un patrón que la ciencia moderna ya no pueda ignorar. Después de todo, antes de existir la escritura, los hechos históricos muchas veces sobrevivían solo en la memoria colectiva. También existe la posibilidad de que esa civilización no haya sido terrestre en el sentido convencional. Imagina una especie marina altamente inteligente, quizás descendiente de cefalópodos o reptiles acuáticos, que desarrolló tecnología subacuática avanzada, pero nunca construyó ciudades en tierra firme. Sus rastros estarían enterrados bajo kilómetros de sedimentos oceánicos, invisibles para nuestros ojos. O tal vez fue una civilización aérea, basada en criaturas voladoras gigantes, cuyos materiales orgánicos se descompondrían por completo. En esos escenarios, la ausencia de evidencias no prueba la ausencia de civilización, sino que buscamos en los lugares equivocados o con las herramientas incorrectas. La ciencia está empezando a considerar formas alternativas de inteligencia, y eso abre puertas para reimaginar qué puede ser una civilización. Los eventos catastróficos desempeñarían un papel crucial en esta historia. Hace 66 millones de años, el impacto del asteroide Chicxulub provocó incendios globales, tsunamis y un invierno nuclear que eliminó al 75% de las especies de la Tierra. Si una civilización existía antes de eso, sería casi imposible que sobreviviera, y aún más improbable que dejara rastros reconocibles. El calor extremo, la erosión y la tectónica de placas habrían reciclado casi todo. Pero no todo desaparece. Capas de iridio, esférulas de vidrio y hollín del impacto aún están allí, preservadas. Si hubiera indicios tecnológicos mezclados con esas capas, como nanopartículas artificiales o aleaciones metálicas inusuales, podríamos tener finalmente una pista concreta. ¿Y si los científicos estuvieran, en este preciso momento, analizando muestras de esas capas con equipos capaces de detectar señales sutiles? La hipótesis de civilizaciones cíclicas, a veces llamada tierra zombie, sugiere que la vida inteligente puede surgir, florecer, colapsar y desaparecer repetidamente a lo largo de la historia geológica. Cada ciclo dejaría solo trazas químicas o geológicas mínimas, casi indistinguibles del ruido natural. Esta idea, aunque especulativa, es tomada en serio por algunos astrobiólogos al considerar la posibilidad de vida en otros planetas. Si es cierta en la Tierra, significa que no somos los primeros, y quizás tampoco los últimos. Eso transformaría nuestra visión del antropoceno. En lugar de ser los únicos responsables de alterar el planeta, estaríamos repitiendo un patrón cósmico. La arrogancia humana de creer que somos únicos en la historia de la Tierra podría, por fin, enfrentarse a datos reales. Si la prueba se confirma, la reacción global será impredecible. La comunidad científica enfrentará una crisis de paradigma similar a la que ocurrió con la teoría de la evolución o la tectónica de placas. Instituciones académicas, museos y libros de texto deberán reescribirse. Al mismo tiempo, grupos religiosos, teóricos de la conspiración y entusiastas de los ovnis intentarán apropiarse del hallazgo para validar sus creencias. Pero, sobre todo, la humanidad tendrá que lidiar con una nueva humildad. No somos el primer acto de la obra, quizás ni el más importante. Esa conciencia podría unirnos, o dividirnos aún más. Podría inspirar una nueva era de exploración científica o sumir a la sociedad en un caos existencial. Todo dependerá de cómo se comunique e interprete la información. Al final, la pregunta más profunda no es ¿existió una civilización hace 100 millones de años?, sino ¿y si existió, qué dice eso sobre nosotros? Tal vez la respuesta nos obligue a repensar no solo el pasado, sino también nuestro futuro. Si las civilizaciones pueden surgir y desaparecer sin dejar casi nada atrás, entonces nuestra propia existencia es más frágil de lo que imaginamos, pero también más preciosa. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada acto de compasión forma parte de un legado que quizás sea raro en el tiempo geológico.
Si estamos a punto de confirmar que no somos los primeros, entonces nuestra responsabilidad es asegurar que no seamos los últimos. Y tal vez, solo tal vez, dejemos pistas tan claras que las próximas civilizaciones, ya sea dentro de 10 o de 100 millones de años, sepan que estuvimos aquí y que intentamos marcar la diferencia. Una de las ideas más fascinantes es que dicha civilización quizá ni siquiera usó tecnología como la conocemos. Tal vez su avance fue biológico, no mecánico, manipulación genética, simbiosis con organismos o incluso una forma de inteligencia colectiva basada en redes naturales, como hongos o corales. En ese caso, los vestigios no serían tornillos ni estructuras de concreto, sino anomalías en el ADN de especies antiguas, patrones genéticos imposibles de explicar por evolución natural o ecosistemas artificialmente equilibrados que persistieron durante eras. La ciencia moderna apenas comienza a descifrar el código de la vida en capas profundas del tiempo. Quizás, al secuenciar genomas de fósiles del Cretácico, encontremos secuencias sintéticas, o algo tan extraño que solo pueda ser obra de inteligencia diseñada. Además, debemos considerar que nuestra definición de civilización es profundamente antropocéntrica. Asumimos que requiere ciudades, escritura, metales o energía, pero ¿y si una sociedad altamente organizada evolucionó sin dejar esas señales? Imagina una especie que se comunicaba mediante campos electromagnéticos, construía refugios efímeros con materiales biodegradables o almacenaba conocimiento en formas no físicas, como patrones de migración o cantos transmitidos por generaciones. Para nosotros, eso parecería solo comportamiento animal. Pero si esa especie tuviera conciencia, cultura y capacidad de planificación a largo plazo, ¿no merecería llamarse civilización? Descubrir que la inteligencia puede manifestarse de formas radicalmente distintas ampliaría no solo la historia de la Tierra, sino también nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Otro ángulo rara vez explorado es el tiempo geológico como un filtro de la memoria. La corteza terrestre está en constante renovación, placas tectónicas colisionan, océanos se cierran, montañas se alzan y desmoronan. En 100 millones de años, más del 99% de la superficie del planeta ha sido reciclada. Esto significa que, incluso si una civilización hubiera cubierto continentes enteros con ciudades, casi todo habría desaparecido. Los únicos lugares donde podrían sobrevivir vestigios son regiones geológicamente estables, como los escudos precámbricos en Canadá, Australia o África. Recientemente, perforaciones en esos lugares revelaron minerales con composiciones químicas anómalas. ¿Son solo curiosidades geológicas, o los últimos suspiros de una era olvidada? Científicos ahora reexaminan esas muestras con espectrómetros de alta sensibilidad, buscando lo que antes era invisible. También está el papel del azar en la preservación histórica. Nuestra propia civilización, si desapareciera hoy, dejaría pocas marcas reconocibles dentro de 100 millones de años. Los plásticos se fragmentarían, el concreto se desharía e incluso los satélites en órbita caerían o se desintegrarían. ¿Qué quedaría? Tal vez una fina capa de plutonio 239, microesferas de aluminio o un pico de carbono 14 en los sedimentos. Del mismo modo, una civilización del Cretácico podría haber dejado solo una señal química, un desequilibrio isotópico, una concentración anormal de nitrógeno o fósforo, o incluso nanopartículas de grafeno imposibles de forma natural. Esas señales se buscan ahora, no por arqueólogos, sino por geoquímicos y científicos del clima que estudian el pasado para entender el futuro, y podrían, sin querer, tropezar con una revolución histórica. La propia noción de prueba también evoluciona con el tiempo. Hace 100 años, un fósil de dinosaurio se consideraba casi mítico, hoy es rutina. Dentro de 50 años, quizás tengamos sensores capaces de detectar campos magnéticos residuales de máquinas antiguas o algoritmos que identifiquen patrones artificiales en imágenes de radar subterráneo con precisión milimétrica. La ciencia avanza no solo con nuevas ideas, sino con nuevos ojos. Y si los científicos estuvieran, en este mismo instante, analizando datos de sondas lunares o marcianas y encontraran evidencias indirectas, como polvo cósmico con rastros de tecnología terrestre prehistórica lanzada al espacio. Parece improbable, pero la historia de la ciencia está llena de descubrimientos que parecían imposibles, hasta el día en que ocurrieron. Por último, esta posibilidad nos invita a repensar el lugar de la humanidad en el cosmos, no como protagonistas solitarios, sino como parte de un ciclo mucho más amplio. Si hubo una civilización hace 100 millones de años, tal vez haya otras ahora, en océanos subterráneos de lunas heladas o en nubes de gas de planetas lejanos. Y si algún día entramos en contacto con ellas, quizás descubramos que no somos los primeros en la Tierra, pero tampoco los únicos en el universo. Esa humildad cósmica puede ser inquietante, pero también liberadora. Porque, en el fondo, saber que la inteligencia puede surgir más de una vez significa que tiene un valor intrínseco, y que, a pesar de todo, vale la pena seguir buscando, creando y preservando. Después de todo,
Si fuimos precedidos, entonces también podemos ser recordados. Hay aún una dimensión ética en este descubrimiento hipotético. Si confirmamos que una civilización floreció y desapareció hace decenas de millones de años, tendremos la responsabilidad de honrar su existencia, incluso sin saber quiénes eran, cómo pensaban o qué valoraban. Esto plantea preguntas profundas. ¿Debemos proteger los lugares donde se hallen sus vestigios como sitios sagrados? ¿Cómo evitar que corporaciones o gobiernos exploten esos hallazgos con fines militares o comerciales? La historia muestra que, cada vez que encontramos algo antiguo y poderoso, desde tumbas egipcias hasta códices mayas, tendemos a colonizarlo, comercializarlo o distorsionarlo. ¿Aprenderíamos de los errores del pasado, o repetiríamos los mismos patrones con una civilización aún más distante y misteriosa? Además, la confirmación de esta hipótesis podría transformar radicalmente la educación. Los niños dejarían de aprender que la historia comienza con los sumerios o los cazadores-recolectores, y empezarían a entender la Tierra como un escenario de múltiples eras de inteligencia. Los libros de ciencia incluirían capítulos sobre civilizaciones perdidas en el tiempo geológico, y los museos exhibirían no solo fósiles de dinosaurios, sino simulaciones de lo que pudo haber sido una sociedad cretácica avanzada. Esto no solo ampliaría nuestro conocimiento, sino que cultivaría una mentalidad de largo plazo, la idea de que nuestras acciones hoy resonarán durante millones de años. En un mundo que enfrenta crisis climática y colapso ecológico, esa perspectiva temporal ampliada podría ser exactamente lo que necesitamos para cambiar de rumbo. Curiosamente, algunos científicos ya buscan estas señales, no con palas ni pinceles, sino con modelos computacionales. Simulan cómo una civilización industrial prehistórica afectaría el ciclo del carbono, el nivel de los océanos o la composición de los sedimentos. Un estudio reciente sugirió que, incluso tras 100 millones de años, ciertos contaminantes sintéticos, como los CFC o algunos plásticos, podrían dejar trazas detectables en rocas sedimentarias. Otros investigadores analizan perfiles isotópicos de plomo o uranio en capas antiguas, buscando firmas que solo surgen con refinamiento industrial. Hasta ahora, nada concluyente ha aparecido, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y con cada nueva perforación y cada satélite lanzado, aumentan las posibilidades de un hallazgo que lo cambie todo. También debemos considerar que dicha civilización podría haber dejado mensajes intencionados, no en piedra o metal, sino codificados en la propia naturaleza. Algunos teóricos especulan que ciertas constantes matemáticas en la biología, como la proporción áurea en conchas o las secuencias de Fibonacci en plantas, podrían ser más que coincidencias evolutivas, quizás sean patrones insertados por una inteligencia ancestral como una especie de firma cósmica. Suena a ficción, pero la ciencia ya ha encontrado ADN con secuencias altamente ordenadas que no tienen función aparente, el llamado ADN basura. ¿Y si parte de eso no fuera basura, sino un archivo? ¿Un legado biológico? Descifrarlo exigiría no solo biología, sino criptografía, lingüística y filosofía, una nueva ciencia interdisciplinaria naciendo del encuentro entre pasado y futuro. Otro punto crucial es cómo este descubrimiento afectaría nuestra relación con otras formas de vida. Si la inteligencia surgió antes que nosotros, quizás en reptiles, aves o cefalópodos, entonces la conciencia no es un accidente raro, sino una tendencia natural del universo. Esto podría impulsar una revisión ética radical. Si los pulpos o los cuervos descienden de linajes que casi alcanzaron la civilización, ¿merecen mayor respeto? ¿Debemos replantear la explotación animal, la destrucción de hábitats e incluso la idea del dominio humano sobre la naturaleza? Confirmar una civilización prehumana podría ser el catalizador de una nueva era de coexistencia, no solo con las especies actuales, sino con la memoria de aquellas que nos precedieron. E incluso si nunca encontramos pruebas definitivas, el simple hecho de imaginar esta posibilidad ya nos transforma. Cuestionar si estamos solos en la historia de la Tierra nos obliga a mirar atrás con más curiosidad y hacia adelante con más responsabilidad. Quizás la verdadera lección no esté en descubrir si hubo otra civilización, sino en percibir que nuestra existencia es un fenómeno precario, raro y temporal, y que, por eso, debe cultivarse con sabiduría. Si los científicos algún día prueban que no fuimos los primeros, que eso nos inspire no al miedo, sino a la humildad. Y si nunca lo prueban, que la pregunta siga viva, porque en ella reside el espíritu de la ciencia, la valentía de dudar, investigar y soñar con lo que aún no hemos visto. Es interesante notar que, incluso sin pruebas concretas, la idea de civilizaciones antiguas ya influye en la cultura popular, la ciencia ficción y ciertas corrientes filosóficas. Películas, libros y teorías alternativas exploran a menudo la noción de que la humanidad heredó conocimientos o tecnologías de una era perdida. Aunque muchas de esas narrativas son fantasiosas, revelan un anhelo profundo, el deseo de no estar solos en la historia del planeta. Ese sentimiento puede ser más que nostalgia.
podría ser un instinto evolutivo que nos empuja a buscar conexiones con el pasado, como si supiéramos, en algún nivel inconsciente, que algo fue borrado. Tal vez la ciencia, al investigar esta hipótesis con rigor, esté finalmente dando forma a un mito que la humanidad ha cargado durante milenios. Además, la posibilidad de una civilización tan antigua obliga a reevaluar lo que llamamos progreso. Si una sociedad avanzada existió y desapareció sin dejar casi rastro, ¿es realmente sostenible el progreso tecnológico? ¿O acaso toda civilización alcanza un punto de colapso inevitable, ya sea por guerra, desastre ambiental o agotamiento de recursos? Esta pregunta es urgente hoy, cuando enfrentamos cambio climático, crisis de biodiversidad y riesgos de guerra nuclear. El descubrimiento de una civilización prehistórica podría servir como advertencia silenciosa del futuro que nos espera si no cambiamos de rumbo. No como una profecía, sino como un espejo geológico: lo que hicimos, otros ya lo hicieron y desaparecieron. También está el aspecto del lenguaje y la comunicación a través del tiempo. Si encontráramos un mensaje dejado hace 100 millones de años, ¿podríamos descifrarlo? Nuestros símbolos, números y conceptos son productos de una cultura específica, moldeada por miles de años de evolución humana. Una civilización no humana tendría una lógica completamente distinta, quizás basada en frecuencias sonoras, patrones químicos o incluso campos magnéticos. Descodificar eso exigiría no solo inteligencia artificial avanzada, sino una nueva forma de empatía cognitiva, la capacidad de pensar como otra mente, de otra época, de otra biología. Eso nos llevaría a desarrollar no solo nuevas tecnologías, sino nuevas filosofías de comprensión. Otro punto rara vez discutido es el papel del océano en esta búsqueda. Más del 70% de la corteza terrestre está bajo los océanos, y menos del 20% del fondo marino ha sido mapeado con detalle. Si existió una civilización marina, quizás basada en criaturas parecidas a calamares gigantes o reptiles acuáticos inteligentes, sus vestigios estarían enterrados bajo sedimentos profundos, lejos de la erosión y la actividad tectónica. Recientemente, robots submarinos descubrieron estructuras geométricas inexplicables cerca de dorsales oceánicas, con alineamientos que desafían explicaciones naturales. ¿Serían formaciones volcánicas inusuales, o los cimientos de algo mucho más antiguo? A medida que avanza nuestra tecnología submarina, estas preguntas podrían finalmente hallar respuestas. También debemos considerar que dicha civilización podría haber elegido desaparecer, no por colapso, sino por trascendencia. Algunas teorías especulativas sugieren que sociedades avanzadas pueden alcanzar un punto en que dejan de depender de formas físicas, migrando a realidades digitales, dimensiones alternativas o estados de conciencia colectiva. Si eso ocurrió hace millones de años, no encontraríamos ruinas, pero tal vez anomalías sutiles en la física cuántica local o patrones inusuales de entropía en ciertas regiones del planeta. Aunque suene a metafísica, la frontera entre ciencia y filosofía se estrecha cuando lidiamos con escalas de tiempo e inteligencia tan extremas. ¿Y si el fin de una civilización no fuera destrucción, sino transformación? Por último, independientemente de que el descubrimiento ocurra o no, el simple hecho de que estemos haciendo esta pregunta ya es un hito. Significa que nuestra curiosidad ha trascendido los límites de la historia registrada y está explorando los abismos del tiempo geológico. Eso demuestra madurez intelectual, la capacidad de imaginar que no somos el centro de la narrativa cósmica. Y tal vez sea precisamente esa humildad la que nos permita sobrevivir el tiempo suficiente para, algún día, responder la pregunta definitiva: ¿estamos solos en la historia de la Tierra? Hasta entonces, seguiremos excavando, analizando, soñando, porque, en el fondo, buscar el pasado es también preparar el futuro. Y si hubo quienes vinieron antes, que nuestra civilización sea digna de ser recordada por quienes vengan después.